Prédica número 2528, dada por el pastor Carlos Estal el miércoles 28 de enero del 2015. Continuación libro de Santiago, siendo perfectos y cabales, ejemplos de ser perfectos. Gracias a Dios. Muy bien, bienvenidos. Estamos estudiando el libro de Santiago. Empezamos la semana pasada y estamos estudiando del versículo 1 al 4. Así es que por favor vámonos todos a Santiago. Capítulo 1 del verso 1 al 4. Y aquí Santiago nos introduce de primas a primeras con la necesidad, el concepto, el principio, el entendimiento de la necesidad que tenemos de ser perfeccionados. Entonces estamos explicando, buscando entender qué es eso. Santiago capítulo 1 del verso 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Shalom. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tremendo, aquí podemos estar entretenidos por un buen tiempo. No estamos todavía tocando el sentido y el propósito de las pruebas, pero estamos explicando por qué necesitamos ser perfectos y cabales. En un sentido, perfectos y cabales, pues ambas palabras son sinónimo en un sentido y en otro sentido no, ¿verdad? De hecho, Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero no era cabal. Siempre había espacio para mejorar. Amén. Muy bien, pero definimos la semana pasada ambas palabras, ¿verdad? Y empezamos a explicar por qué la necesidad de ser perfeccionados. Muchos creyentes creen que la salvación inicial es todo lo que necesitamos para ser perfectos. Bueno, les tengo noticias. Aquí estoy seguro que básicamente tenemos la experiencia de la salvación todos, o la mayoría de los que estamos aquí sentaditos, bien abrigaditos el día de hoy. Ahora, pregunta para ustedes: ¿ya son perfectos? Gracias. Entonces, solo con vernos en el espejo podemos entender que la salvación inicial es solo el principio de todo un proceso que nos va a llevar a esta cosa, ¿verdad? A este estado que se llama perfectos y cabales. Ahora, si nos comparamos con el Señor Jesucristo, el único perfecto que existe es el Señor Jesucristo. Pero pues vamos a ir adentrándonos en el tema y vamos a ver qué significa perfectos para nosotros. Básicamente significa completos en a lo que el Señor espera de nosotros respecta. ¿De acuerdo? Pero perfectos y cabales. Luego también hay personas que creen o enseñan o fueron enseñados que la perfección llega cuando somos salvos y bautizados con el Espíritu Santo, con el don de hablar en otras lenguas. Aquí básicamente la mayoría estamos bautizados en el Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas. Pregunta para ustedes: ¿ya son perfectos? ¿Qué significa ser perfectos? Pues por lo menos parecernos a Cristo, ¿verdad? Amén. Ser perfectos involucra un proceso doble. Uno, la estatura espiritual del Señor Jesucristo tiene que crecer adentro. Y dos, el carácter moral del Señor Jesucristo tiene que formarse por fuera. Amén. Entonces regresemos a nuestra historia para ubicarnos. Pero Dios hizo al hombre, no se usa la palabra perfecto. La Biblia dice Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero Dios hizo al hombre básicamente completo. Había una serie de elecciones que al hombre le tocaba hacer para que este proceso se terminara y todo estuviera completo. Así es que Dios, en un lado de la balanza, le dio todo por don al hombre, pero en el otro lado de la balanza se reservó algunas cosas para darle al hombre la responsabilidad de hacer ciertas elecciones. Y si el hombre hubiera hecho las elecciones correctas, entonces el hombre hubiera sido perfecto. Amén.
El hombre empezó su jornada en este lugar que se llama el centro del jardín del Edén. Vamos a diagramarlo de esta forma. Hagámoslo así. Lo voy a hacer. Este es el que no funciona. Lo voy a hacer así de adrede para que nos tengamos un punto ahí de referencia con lo demás que les voy a poner acá. Pero el hombre empezó en el jardín del Edén, donde estaban el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No sé si todos ven el pizarrón. La razón de la ubicación más tirada a este lado es por la cámara ahí atrás, entonces perdonen que estemos más tirados para este lado, pero no tenemos mucha opción. El hombre empezó lo voy a dibujar de esta manera. ¿Cómo se los dibujo? No, dibujémoslo de otra, pero sí voy a medio jalar un poquito las proporciones porque quiero que tengan un punto de referencia a lo demás. Pero digámoslo así, diagramémoslo así. Aquí está la tierra. Y Dios hizo al hombre de polvo de la tierra, afuera del Edén. Entonces vino el Señor, tomó al hombre y lo colocó en Edén. Y luego Dios plantó en Edén un huerto o un jardín. Dios cercó un lugar o un espacio y plantó allí un huerto y ahí puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal en el centro, digamos, del Edén, acá. Y ya les he explicado que aquí los dibujamos uno a la par del otro, pero la realidad no era esa, pero quedémonos con uno a la par del otro. Entonces allí colocó Dios al hombre. Este es el huerto o el jardín. Este lugar cerrado, cercado, este lugar que Dios cercó con su propio nombre. Entonces vamos a dibujar al hombre ahí. ¿De qué color quieren al hombre? Hagámoslo morado. Aquí empieza el hombre su jornada. En el centro del huerto, el hombre y la mujer. Ahora, cuando el hombre falló, les he explicado que el hombre no tuvo suficiente temor reverente al Señor y a sus mandamientos. Por lo tanto, el hombre no comió del árbol de la sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ahí estaba el árbol de la sabiduría, era el árbol de la vida. Y Dios mandó al hombre a comer del árbol de la vida. Pero el hombre no adquirió sabiduría, no extendió su mano y comió del árbol de la sabiduría. Ahora, si el hombre no obtuvo sabiduría es porque el hombre no tuvo la suficiente reverencia para extender la mano y comer del árbol de la sabiduría. La única cosa que nos hace no tener reverencia al Señor y a sus mandamientos, ¿saben qué es? La ingratitud. Y uno va a ser ingrato si a uno todos se lo sirvieron en bandeja de plata y a uno no le costó nada. Amén. Y ese fue el caso del primer hombre y la primera mujer. En un sentido todos se lo pusieron ahí en bandeja de plata, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto valor tiene si a mí no me costó nada? Y muchas personas tratan su salvación exactamente de esa manera. A ellos no les costó nada, entonces ¿cuánto valor tiene? Pues a ellos no les costó, pero hay alguien que sí pagó un precio. Amén. Entonces la reverencia es producto de nuestra gratitud. Si no hay reverencia es porque no hay gratitud. Y si no hay reverencia, ni siquiera estamos en el camino al árbol de la sabiduría o al árbol de la vida. Así es que por su desobediencia y su ingratitud y todo lo que ocurrió, el hombre se corrompió al exponerse a este río de engaño que vino de la serpiente al corazón y a la voluntad humanos. Y en Génesis, vámonos a Génesis capítulo 3. Verso 22. Leemos lo siguiente, Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para que el hombre saliera del huerto y saliera de Edén, el hombre seguramente no caminó de retroceso. El hombre lo que tuvo que hacer es darle la espalda a Dios. Y cuando el hombre le dio la espalda a Dios, con cada paso que el hombre fue dando, alejándose de Dios, alejándose del centro del huerto, el hombre fue perdiendo una serie de virtudes que Dios había depositado en su corazón. El corazón del hombre se fue corrompiendo, se fue pervirtiendo, pero el hombre fue perdiendo una serie de cosas con la que Dios lo había agraciado desde el principio. Ahora déjenme decirles cuáles fueron y en qué orden las perdió, y en un momento van a saber ustedes por qué esas fueron y ese fue el orden. Pero lo primero que el hombre perdió de vista, o la primera experiencia a la que el hombre le dio la espalda, fue la experiencia de tener al Señor como Señor, amo y dueño. Y lo primero que el hombre perdió fue la soberanía de Cristo sobre su vida. En otras palabras, al Señor como el capitán, al Señor como el gobernador, al Señor como el soberano decididor. El nombre Señor o Adonai significa el soberano decididor. Y eso es lo que Dios quiso ser para el hombre. Ese era el plan de Dios. Pero el hombre decidió ser su propio supremo y soberano Señor, amo y dueño, cuando quitó a Dios del cuadro. Entonces lo primero que perdió el hombre fue la soberanía de Dios sobre su vida. Amén. Ahora el hombre está a expensas de su propia mente carnal y obviamente a expensas del engaño de la serpiente, ¿verdad? Lo segundo que el hombre perdió fue la capacidad de hacer al Señor ser su fortaleza. Dios era la fuerza y la fortaleza del hombre, pero cuando el hombre le dio la espalda a Dios, entonces ahora el hombre está a sus propias expensas. Ya Dios no es su fortaleza, ahora él tiene que trabajar y labrar la tierra y comer con el sudor de la frente. Lo siguiente que el hombre perdió es como una escalera. El hombre va bajando por una escalera. A ver, ya íbamos 1, 2. La tercera cosa que el hombre perdió fue la luz de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Y el hombre se volvió necio e ignorante. Esa es la tercera. La primera es la soberanía de Dios o del Señor Jesucristo sobre su vida. La segunda es al Señor como su fuerza, su fortaleza. La tercera es la luz de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. La cuarta cosa que el hombre perdió fue la facultad de comunicarse con Dios sin ningún tipo de obstáculo y sin ningún tipo de estorbo. La siguiente cosa que el hombre perdió fue, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. La siguiente cosa que el hombre perdió fue su limpieza moral. La limpieza moral. La siguiente cosa que el hombre perdió fue el fuego de su celo y amor por Dios. El fuego de su celo y amor por Dios. Y la última cosa, Dios se encargó de velar porque el hombre no la perdiera. Por su gracia y misericordia, el Señor mató a unos animales y proveyó de las pieles de animales para cubrir la desnudez externa del hombre. Y proveyó de la sangre de esos animales para cubrir la desnudez interna del hombre. Y si Dios no hubiera hecho eso, el hombre lo pierde todo. No lo perdió todo, porque en la siguiente generación vemos que Adán instruyó bien por lo menos Caín sabía, ¿verdad? Ya lo hablamos la semana pasada, a Caín, a Abel, a sus hijos. Pero son 7 escalones. Así es que si el hombre quiere regresar a ser completo
hay 7 escalones que el hombre debe escalar de regreso a casa. Amén. El hombre salió por la puerta oriental. Eso nos ubica con el norte para allá. Así es que el hombre salió por la puerta oriental. Lo acabamos de leer. Entonces, siglos después, viene el Señor y le dice a Moisés: Moisés, quiero que subas al monte de Sinaí por 40 días y 40 noches, cuando el pueblo de Israel estaba acampado al pie del monte. Y según la historia judía, Dios trasladó a Moisés llevándoselo a los cielos, y allí Dios le dio una visión a Moisés del tabernáculo celestial. Ahora eso otro está explícito en su Biblia. Y según la historia judía, Dios se llevó al cielo a Moisés y ahí le entregó la ley moral. Y eso yo lo creo. Yo creo que así fue. Pero entre todo lo que Dios le reveló estando Moisés en el monte de Sinaí, en la presencia de Dios, Dios le dijo a Moisés: Moisés, ahora necesitas fabricar un tabernáculo, un santuario. Si Dios no le hubiera dado una visión a Moisés del santuario celestial o del tabernáculo celestial, él no hubiera podido pedirle a Moisés 4 veces que construyera ese tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Y el libro de Hebreos claramente habla de este tabernáculo celestial, ¿verdad? Del cual es sombra, tipo o figura el tabernáculo que Moisés construyó por manos de Betzalel y Aholiab. Así es que viene el Señor y le dice a Moisés: ok, Moisés, te voy a dar instrucciones claras y precisas de qué es lo que necesitamos hacer. Aquí está el hombre afuera, completamente lejos de Dios. Entonces, Moisés, necesitamos hacer un tabernáculo. No lo voy a decir en el orden en el que Dios se lo reveló a Moisés, pero lo primero que necesitamos es un atrio. Hemos estado estudiando eso. Tenía 20 columnas de este lado, 20 columnas de este lado, 10 columnas de este lado, 10 columnas de este lado, 60 en total. Y de este lado estaba la puerta. Y Dios le dijo a Moisés: aquí, adentro del atrio, necesitas poner 2 muebles. Lo voy a dibujar como aparece allá, para que lo vean más claro. Necesitamos un altar de bronce para los sacrificios y necesitamos una fuente de bronce con su base en el atrio. Luego, Moisés, necesitas poner un santuario ahí adentro. Aquí está la puerta para el santuario y aquí está el segundo recinto. Hay 2 recintos en ese santuario que se llamaban el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santo, Dios le dijo a Moisés: necesitamos un altar de oro para quemar incienso, necesitamos un candelero de oro con 7 lámparas y necesitamos una mesa de oro con 12 panes. Pues estos 2 eran de madera cubierta de oro. Y luego le dijo: en el lugar santísimo necesitamos un arca, y encima del arca necesitamos un propiciatorio o asiento, el asiento de la misericordia, o un trono, o el estrado de los pies de Dios, así le llama la Biblia. Entonces, el hombre tenía que entrar por la puerta al atrio para que lo primero que encontrara fuera la sangre de las ofrendas por el pecado. Aquí en el altar de bronce y a los pies del altar de bronce, figura de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Amén. Lo primero que el hombre necesita para regresar a Dios, y lo primero que el hombre necesita para empezar a recorrer su camino de regreso, es la sangre redentora del Señor Jesucristo, o la salvación. Sin la salvación no hemos dado, pero ni siquiera un paso de 1 milímetro. No importa cuánto nos caiga bien el Señor Jesucristo y cuánto sepamos acerca de Él y cuánto simpaticemos con su causa, si no dejamos que su sangre nos limpie de pecados de manera personal, no hemos empezado a caminar. Amén. Y mucha gente se queda solo con la noción histórica o religiosa del Señor Jesucristo, pero jamás vienen a Jesús y le dicen: Señor, tú moriste por los
para redimir al hombre de sus pecados, ahora ven y redímeme a mí de los míos. Señor, tú derramaste tu sangre para perdón de pecados, ahora ven y tócame a mí con de esa sangre y perdóname a mí los míos. Y ahí empieza todo, con una experiencia personal. Eso nos coloca en el primer peldaño de la escalera. Entonces ahora pueden ver con total y plena claridad que la experiencia inicial de la salvación apenas empieza a sentar las bases para que nosotros podamos ser perfectos y cabales. Amén. Eso explica por qué hay tanto cristiano que no actúa como si fuera cristiano. Usted no los señale, ni los juzgue, ni les eche la culpa, ni le eche la culpa al cristianismo, ni a la palabra de Dios, ni a los pastores y bla, 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 bla. No, es que así funciona. No espere que un ser humano sea perfecto. Sí, vamos a ir siendo perfeccionados en el camino, ¿verdad? Pero esa es la cosa, pues, ¿verdad? Ahora eso tampoco es excusa para no cambiar. Lo segundo que encontramos en el altar de bronce es el fuego que procedía de Dios mismo, el cual consumía o quemaba las ofrendas que se ponían en ese altar. Figura de nuestro bautismo en el Espíritu Santo y fuego. El bautismo con el Espíritu Santo es otra experiencia. Cuando somos salvos, por supuesto que con el Hijo llegan el Padre y el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Dios es uno, Él es tres, pero Él es uno. Amén. Y el Padre no está divorciado del Hijo y el Hijo no está divorciado del Espíritu Santo. Amén. Así es que es un hecho que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a vivir dentro de nosotros. Pero hay un mundo de diferencia entre tener al Espíritu Santo adentro a tener al Espíritu Santo sobre. Por eso necesitamos ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y esa es una segunda experiencia. No es la misma experiencia de la salvación inicial. Amén. Muy bien. Luego seguimos nuestro recorrido y que encontramos una fuente de bronce. ¿Quién quiere que le regale esto? Ya lo desterré de una vez. Una fuente de bronce con agua. Una fuente que edificaron a medio desierto. El agua que utilizaron para llenar esta fuente provenía de la roca y la roca que lo seguía era Cristo. Y Dios proveyó de esta agua para que los sacerdotes pudieran ser bautizados al iniciar su ministerio y luego todos los días de su vida pudieran ir a esas aguas a lavarse las manos y los pies antes de empezar sus actividades diarias y de empezar a manipular las ofrendas y la sangre de las ofrendas. Amén. Y luego la siguiente experiencia espiritual que Dios diseñó para el creyente es el bautismo en agua. El ser bautizados en la roca. Ser bautizados en la naturaleza de Cristo. ¿Lo ven? Así es que ya tenemos completo nuestro atrio: salvación, bautismo con el Espíritu Santo y bautismo en agua. Ahora no se quede estacionado, todavía no ha subido toda la escalera, solo lleva 3 peldaños, le faltan 4. ¿Ven qué emocionante es esto? No hay nada más, después de nuestra salvación, no hay nada más emocionante que ver el mapa, encontrar el camino para poder crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y empezar a hacerlo. Amén. Mucha gente está feliz con ser salvos y con el conocimiento y el entendimiento de que el día que se mueran se van a ir al cielo. Es todo lo que necesitan saber, es todo lo que les interesa. Gracias, no necesito más, gracias. Bueno, sean felices y dichosos en ese estado. Pero habemos otros, ¿cómo nos podríamos llamar? Glotones. Lo que quiera. Amén. Que estamos felices, agradecidos, por supuesto con la experiencia de la salvación inicial. Pero si ustedes son como yo, y si no lo hubieran sido, no estarían aquí sentados esta noche. Pero no pasó demasiado tiempo en mi experiencia personal. Yo hasta me sentí mal, sentí pena de sentirme así. Yo tenía un conflicto, le decía: Señor, yo no quiero pecar de ingrato, gracias por salvarme, es más de lo que necesito, es más de lo que merezco.
Gracias. Pero ¿por qué está esta cosa aquí adentro que sigue insatisfecha? Amén. Bueno, porque el Señor quería que yo siguiera subiendo la escalera. Eso es todo. No es ingratitud por lo que ya tenemos. No, es el deseo por seguir poniendo el siguiente ladrillo y el siguiente ladrillo y el siguiente ladrillo al fundamento. Amén. Hasta edificar la estatura de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Si todos los creyentes del mundo manejaran este conocimiento y estuvieran en este camino, pues la gente sería un poquito más madura, ¿verdad? Y entonces ahí sí los cristianos actuarían un poquito más como cristianos. ¿Estamos? Bueno, ¿ven cómo vamos subiendo la escalera? El siguiente mueble que representa la siguiente experiencia espiritual que Dios diseñó para nosotros es el altar de oro del incienso. Es allí donde aprendemos nosotros a orar, a interceder en el espíritu y a gemir con dolores de parto. Ahora eso nadie se lo inventó, está en su Biblia. Amén, son niveles de oración, niveles de intercesión. Allí es donde experimentamos eso y aprendemos a hablar con Dios a otros niveles. Luego, aquí está el candelero de oro con sus 7 lámparas. Y es allí que empezamos a adquirir la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de la verdad. Es allí donde empezamos a ser verdaderamente instruidos en los principios de Dios. La gente solo conoce si lee en su Biblia. Por regla general solo conocen las historias, las parábolas, las alegorías, los lugares, en el mejor de los casos, los lugares, los personajes, pero nunca llegan a ver la verdad o los principios que están detrás de las historias, las alegorías, las parábolas, los lugares, los personajes. Porque eso lo encontramos no en el atrio, eso lo encontramos en el lugar santo a la altura del candelero de oro. Pero para poder llegar al candelero de oro es necesario pasar primero por el altar de oro del incienso. Y mi experiencia personal fue que yo primero aprendí a orar y entonces se me abrió la palabra. Amén. ¿Lo ven? Así es que ahí tenemos, el primer hombre recorrió esta estatura o esta escalera de forma inversa y miren todo lo que perdió. Pero eso le dio a Dios el Padre el privilegio y la oportunidad de revelar a su Hijo, el Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, y a ponerlo entre nosotros y Él, para que a través de Jesús nosotros podamos no solo entrar y ser salvos, sino empezar a escalar en su estatura espiritual y adquirir otra vez, recuperar, hacer nuestros nuevamente estos privilegios. Amén. Estas experiencias espirituales que el hombre tuvo pero perdió por sus malas elecciones al principio. Ser perfeccionados no es solo dar un giro de 180 grados y quedarnos en la puerta o quedarnos en el atrio. Ser perfeccionados es recorrer el camino de regreso. Amén. Por eso tan importante el tema. Luego aquí en el lugar santo encontramos esta mesa con 12 panes donde encontramos el sustento y la fortaleza que provienen del nombre del Señor Jesucristo y de su palabra. Entonces Dios se convierte efectivamente en nuestra fortaleza para poder poner por obra las cosas que vamos aprendiendo, para poder ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. ¿Sí? Qué emocionante, ¿verdad? Esto es a lo que nos lleva a crecer en Cristo. Qué diferente es tener una relación viva con Jesucristo resucitado a tener una religión. ¿Qué es una religión? Es la mejor excusa que el hombre pudo haber encontrado para decir que cree en Dios pero seguir viviendo como se le dé la gana. Así es que si usted es religioso, arrepiéntase y conviértase y empiece a conocer al Señor Jesucristo de manera personal, a serle fiel, a serle obediente. Empiece a dejar que Él vaya creciendo por dentro en estatura espiritual y que Él vaya transformándonos por fuera, de tal manera que va formando su estatura moral en nosotros.
Amén. Y finalmente eso nos lleva al arca y al propiciatorio, que representan la cabeza o la soberanía del Señor Jesucristo, en donde el Señor Jesucristo es nuevamente nuestro Señor, amo, dueño y esposo. Esposo significa que ya no es mi nombre, sino el suyo el que vale. Amén. Esposo significa ya no se hace mi voluntad, sino la suya. Esposo significa el que manda en mi mundo, ya no soy yo, sino Él. Y hablamos de la esposa del Señor Jesucristo, de la esposa del Cordero de Dios. Sí, cuando hablamos de la esposa estamos refiriéndonos a los creyentes que ya crecieron en estatura espiritual, de tal manera que finalmente lo hicieron a Él ser cabeza de sus vidas sobre todas las cosas y todos sus asuntos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Uno no empieza teniendo una relación matrimonial con el Señor Jesucristo, no nos engañemos. Ese nivel de relación es algo a lo que hay que crecer. Y Él tiene que cambiar muchas cosas en nosotros para llegar ahí. Tiene que crucificar muchas cosas en nosotros para llegar ahí. Nosotros tenemos que aprender a negarnos muchas cosas y a mortificar muchas cosas. Tenemos que hacer muchas elecciones, pero el final del camino es maravilloso y el proceso es maravilloso también. No se queje, es buenísimo. No hay deleite más grande que el que la voz de Dios nos alcance y nos diga: ahora eso que estás haciendo no me gusta, quiero que lo dejes. Nuestra mente carnal piensa: qué cosa más espantosa, espero que Dios a mí nunca me diga que deje nada. Es porque usted no ha oído la voz de Dios y no ha tenido el privilegio de rendirle al Señor esas cosas. Mire, si Dios no las quiere, usted tampoco, se lo garantizo. Amén. Y si las retenemos y nunca las rendimos, no vamos a llegar a ningún lado bueno. Y tarde o temprano esas cosas van a terminar gobernándonos, sojuzgándonos y haciendo que encallemos todo el barco. Así es que qué maravilla cuando el Señor tiene esas ocurrencias y un día viene y nos dice: bueno, ahora esta conducta se tiene que ir, ahora esta actitud se tiene que ir. Pues solo así se crece. ¿Queremos crecer? Es parte del proceso. Por eso dice Santiago que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Qué hacen las pruebas? Mortificar nuestro orgullo, crucificar nuestra carne, curarnos de nuestra orgullosa independencia, forzarnos a depender más de Él, obligarnos a orar un poquito más, obligarnos a estudiar la Biblia con un poco más de cuidado, buscando respuestas, porque es de vida o muerte que las obtengamos. Así es que gracias a Dios por las pruebas. Bueno, esto es para ponerlos al día de lo que estudiamos la semana pasada. Ahora examinemos algunas escrituras clave. Vamos a trazar la palabra perfectos y la palabra cabales. La palabra perfectos ya se las describí en idioma hebreo, es la palabra shalom, que es de donde viene shalom, ¿verdad? Miren, puse shalom y quiero shalom. Y la palabra cabales es la palabra tamam, de donde viene tamim, ¿verdad? Tamam, esas dos palabras, perfectos, cabales. No voy a ser tan estricto en hacer la diferenciación, pero solo veamos las citas donde aparecen. Y debiéramos empezar con uno de nuestros himnos favoritos en este lugar, una de nuestras canciones favoritas, Efesios capítulo 4, versículo. Vamos a ver, voy a empezar un poquito antes. Vamos a ver. Verso 9. Efesios 4, 9. Este es uno de nuestros versículos lema. Efesios 4, 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Podemos ser santos y no ser perfectos. Entonces, para eso existe la instrucción y la enseñanza, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿tenemos que crecer o no tenemos que crecer? Por supuesto que tenemos que crecer. Bueno, un día nacimos de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Sino el hecho que el día que permitimos que Jesús nos limpiara con su sangre y nos redimiera de nuestro estado, ese día el Señor Jesucristo creó un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre, creó un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Ese es el hombre nuevo, acaba de nacer. Pero lo natural es una figura de lo espiritual. Cuando un hombre nace en lo físico en este mundo, nace como un adulto maduro o como un bebé. Como un bebé. Nuestro hombre espiritual empieza siendo un bebé. Ahora tiene que crecer. Amén. Y un bebé en lo natural, cuando pasa el tiempo, ya pasaron 5 años, luego 10, luego 15, luego 20. Si sigue pareciendo bebé y actuando como bebé, eso ya no es normal. Imagínenselo a los 25 requiriendo todavía pacha y haciendo berrinche. No es lo que uno espera en lo natural de una persona que está creciendo, excepto que haya un problema muy grave, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en lo espiritual tenemos cristianos que tienen 20, 30 años de ser cristianos y siguen actuando como bebés? Es porque algo dentro de ellos no ha crecido, no ha madurado. Cristo en nosotros ya nació, que bueno, ahora dejemos que crezca. Amén. Y allí es donde nosotros vemos este patrón una y otra vez. En primera de Juan, dice Juan, os he escrito a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre, dice. Luego dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno y la palabra de Dios mora en vuestros corazones. Y luego dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Hijitos, jóvenes y padres. No está hablando de gente en su estado físico, está hablando del estado espiritual del hombre nuevo adentro del creyente. Luego en el libro de Juan dice cosas como, si no están dando fruto, yo los voy a, ¿qué palabra usa allí? No es podar la palabra, pero la palabra que se usa allí, si la examinan en el diccionario, realmente significa expiar. En otras palabras, yo voy a limpiarlos de pecados para que empiecen a dar fruto. No me acuerdo cuál es la palabra que usan ahí en Juan. Yo los voy a limpiar para que den fruto. Ya están dando fruto, ahora los voy a podar para que den más fruto. Ya están dando más fruto, ahora permanezcan en mí y dejen que mi palabra permanezca en ustedes, y entonces van a dar mucho fruto. Fruto, más fruto, mucho fruto. En las parábolas de Mateo capítulo 13 viene el Señor y habla de las diferentes clases de tierra en las que cae la semilla de la palabra. Y dice, cuando finalmente cae en buena tierra, la semilla da fruto, ¿cuál al 30? ¿Cuál al 60? ¿O cuál al 100 por 1?
Este principio, este patrón lo vemos en toda la escritura: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Vámonos a la edad perfecta, en la eternidad futura, y que encontramos nuevos cielos, nueva tierra y nueva ciudad. Los grados de gloria que se describen en la Biblia: estrella, luz de estrellas, luz de luna, luz de sol. Toda su Biblia está saturada con el entendimiento y el conocimiento de estos patrones para ayudarnos a crecer en la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Amén. Así es que si usted todavía está en el atrio, ¿qué sigue haciendo allí? Siga adelante en su jornada espiritual. Amén. Desde que yo entendí esto, y esto lo entendí, el Señor me salvó en 1981. Para 1982, por la gracia y misericordia de Dios, yo ya entendía estos principios. ¿Creen que me he podido estancar desde entonces? ¿A qué horas? Si sé que no estoy donde quiero y donde Dios me quiere. Entonces todos los días hace uno un poquito más de progreso espiritual, porque uno ve el camino, uno ve el mapa. Pero hay muchas personas que no tienen idea de caminos, de mapas y de nada. Entonces es como que vaya, ya soy salvo, ya voy a la iglesia, ya canto, ya aplaudo, y ahí se terminó todo para uno y ya no hay más. Y mucha gente le dice a uno: pues ya tienes todo lo que necesitas, ahora dedícate a hablarle a los demás de tu fe en Cristo. Por supuesto que tenemos que hablarle a los demás de nuestra fe en Cristo, pero eso no es porque ya no hay más para nosotros. Amén. Amén. Por supuesto que tenemos que seguir creciendo, dejando que el Señor nos vaya perfeccionando en el camino. ¿Está claro? La orden de crecer, eso lo encuentran en toda su Biblia. ¿Sí? Ya nacimos de nuevo. Bueno, tenemos un bebé espiritual adentro. Vamos a dejar que sea un eterno bebé. Ya después de unos años deja de ser bebé y se convierte en, ya el síndrome, ya ese sí es otro síndrome. Alguien que con el correr de los años no crece, ya no se llama bebé. Y se acuerdan que en el Antiguo Testamento el Señor da una lista de las personas que quedaban excluidas para el sacerdocio, y da una lista de una serie de defectos físicos que son, por supuesto, lecciones de condiciones espirituales que puede haber en nosotros que nos van a sacar del sacerdocio, y una de ellas era el enanismo. Si alguien era enano, en otras palabras, su crecimiento natural estaba estropeado por causas físicas, no podía ejercer el sacerdocio. Ahora apliquémoslo a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que nuestro hombre nuevo se quede enanito, pues? ¿O no? Y 20 años después seguimos. 40 años después, de repente una prueba. ¡Ay, yo no sé por qué Dios me trata de esta forma! Bueno, si 40 años después todavía no entiende por qué Dios lo trata de esa forma, algo no ha crecido. Bueno, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer. Pues un verso es todo lo que necesitamos aquí. Leamos desde el verso 43 para tener un contexto acá. Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Bueno, aquí se introduce otro mundo, y es que Dios, número uno, tiene hijos por creación. Todos los seres humanos de todas las épocas de todo el mundo son hijos de Dios por creación. Los ángeles son hijos de Dios por creación, incluyendo a los que cayeron de su primer estado. Por eso en el libro de Job dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Eso es hijos de Dios por creación. Pero luego hay hijos de Dios por redención.
¿Sí? Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios por redención. Pero luego están los hijos maduros de Dios. Por eso aquí dice, miren cómo deben actuar para que seáis hijos de vuestro Padre. Y no que ya lo somos. Sí, ya lo somos. Ya somos hijos de Dios por creación y por redención. Pero ahora busquemos ser hijos maduros de Dios. ¿Estamos? Sigamos. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y si siguen ustedes escogiendo quién les cae bien y quién les cae mal, para tratar bien a los que les caen bien y para saludar a los que les cae bien, pero para evadir a los que les caen mal, y para que si un día alguien que les cae mal tiene alguna necesidad, ustedes dan la media vuelta y salen corriendo con la excusa de que les caen mal, y entonces no tienen por qué hacerle ningún favor. Verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ven cómo todavía no lo somos? Porque todavía decidimos quién nos cae bien y quién nos cae mal. Y en de esos parámetros en esos parámetros nos basamos para decidir quién va a ser el feliz acreedor del privilegio de que nosotros nos dirijamos a él o a ella. Pero cuando somos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dejamos brillar nuestra luz delante de los justos y de los injustos, delante de los buenos y los malos. Y así como Dios lo hace, nos extendemos en amor a todo el mundo. Amén. Ahora, nadie nace haciendo eso ni siendo así. Pero si dejamos que Cristo crezca en nosotros, adivinen a qué nos va a llevar eso, sino a amar a todo el mundo de la misma manera. Eso es ser completos. Vámonos por favor a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos a ver, probablemente desde el verso 35. Y Lucas 6 es el paralelismo a Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es el sermón del monte. Lucas 6 del 35 al 40. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Yo a este no le doy porque, bueno, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, ser perfeccionado significa que su estatura espiritual va a crecer y a madurar por dentro, en tanto que su carácter moral se va a formar en nosotros por fuera. Y entonces podemos amar a nuestros enemigos y podemos ser benignos con los que no lo son con nosotros, etcétera. Amén. Pero para eso necesitamos ser perfeccionados. Y cuando seamos perfeccionados, entonces vamos a ser llamados hijos maduros del Padre. Ya no solo hijos por creación o hijos por redención. ¿Vamos bien? Muy bien. Segunda de Corintios 13:11.
Segunda de Corintios 13:11. Así es que ya ven que en el proceso de crecer y de ser perfeccionados no hay tal cosa como que así soy yo, así me voy a quedar, así me conocen, así me tienen que aguantar y así me voy a morir. Pues así es su hombre viejo, pero se supone que su hombre nuevo está creciendo, está siendo renovado todos los días. Y si nuestro hombre nuevo está creciendo porque está siendo renovado todos los días, nuestro hombre nuevo va a empezar a regenerar, a transformar, a convertir y a conformar a su imagen a nuestro hombre viejo. Entonces, por definición es imposible que un cristiano años después, si está caminando, si está haciendo progreso, siga siendo el mismo de siempre. Imposible. Usted ya no es el mismo y la misma de antes, por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Todavía no somos perfectos, pero algo ha cambiado. Y no fue por esfuerzo propio que cambió, es porque hay una naturaleza que no es la nuestra propia, que tenemos dentro desde el día que la invitamos a entrar, que ha estado creciendo y ha estado poco a poco poseyendo todo ese terreno. Amén. Bueno, gracias a Dios. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Así es que no solo tenemos que estar ocupados y preocupados en ser hoy un poco mejores que ayer en nuestro proceso de ir siendo perfeccionados, también tenemos que ayudar a nuestro prójimo a ser perfeccionado. Por eso dice perfeccionaos. Perfeccionémonos los unos a los otros. Ahora, eso no significa que nosotros nos vamos a convertir en la piedra del zapato para que el otro sea perfeccionado. No, vamos a ayudarlos de paso somos la piedra en el zapato muchas veces, incluso sin habernoslo propuesto, ¿verdad? Pero no se refiere a eso. Se refiere a ayudémonos, motivémonos, mostrémonos el camino. Vemos que alguien está actuando, o sea, podría actuar mejor en una situación determinada. Bueno, pues mostrémosles el camino, mostrémosles las maneras, ayudémoslos a orar, démosles los versículos, las escrituras. Ayudémonos los unos a los otros en este proceso de ir siendo perfeccionados. Amén. Ir siendo perfeccionados significa que nuestra mentalidad tiene que cambiar. Va a ir siendo transformada y conformada a la mente de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, refiriéndose al nuevo hombre que está en nosotros, no a nuestra cabeza que tenemos de cabeza. No nos excusemos con eso. La Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo, así es que esta mi ocurrencia Dios la tiene que avalar porque de plano no, esa no la inspiró Cristo, esa fue su propia cabeza que está poseída por Leviatán. La mente de Cristo en nosotros es la mente del nuevo hombre en nosotros, que siempre va a estar razonando y obrando conforme a la verdad, conforme a la palabra de Dios. Entonces, si hoy seguimos juzgando las cosas, razonando las cosas como siempre lo hemos hecho y seguimos viendo las cosas desde la misma perspectiva, eso es señal de que estamos detenidos en nuestro proceso de crecimiento y perfeccionamiento espiritual. Amén. Bueno, solo estoy ayudándolos a que no se me acomoden y no nos justifiquemos, ¿verdad? Bueno, tenemos que crecer. Ahora vamos, por favor, Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Leamos desde el 27 y 28 y 29. Colosenses 1 del 27 al 29. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre,
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y ese es el trabajo de un ministro, es trabajar duro, buscando el perfeccionamiento espiritual de los hombres. Amén. Para eso se supone que vamos a la iglesia, no para ser entretenidos en lo que el Señor viene por nosotros, ¿verdad? O para ser motivados. Pues de paso somos motivados, pero ustedes saben que estoy tratando de decir, ¿verdad? Diciéndonos qué lindos somos y qué bien estamos haciendo las cosas, cuando ni somos lindos ni las estamos haciendo bien. Amén. ¿A qué vamos nosotros a la iglesia? A ser perfeccionados. ¿Por qué oramos todos juntos? Porque estamos buscando ser perfeccionados. ¿Por qué aprendemos nosotros todos a alabar al Señor? Porque estamos buscando ser perfeccionados. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Estamos buscando ser perfeccionados. Amén. No entretenidos, sino perfeccionados. Bueno, miren la oración aquí, Colosenses 4:12, ya que estamos en Colosenses. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así es que es una tarea doble. Con aquellos quienes aún no conocen la salvación en Cristo, pues el trabajo es presentarles a Cristo para que sean salvos. El día de hoy, en la mañana, por la gracia y la misericordia de Dios, me senté a platicar con una persona y ahí recibió al Señor Jesucristo. Amén. Dios es tan fiel que cuando hablen con alguien que no conoce al Señor, escuchen y van a ver por dónde va el conflicto, el dolor o lo que sea, y ahí van a encontrar la puerta abierta. Y entonces el Señor le permite a uno, ve uno un espacio ahí fértil, y siembra uno la semillita, ¡pum! Y de repente se les abren los ojos. Y lo único que le dije es que el problema del hombre es una cosa a la que yo le llamo un síndrome, le dije. Se llama el síndrome del pequeño diosecito. Dios sacó al hombre del trono y se sentó en el trono pretendiendo ser Dios cuando no lo es. Eso le salvó la vida. ¿Cómo puedo hacer eso?, me dijo. A ver, permítanme, oremos juntos. Y recibió al Señor, por supuesto. Pero ya es salvo. Entonces ahora necesita crecer. Ustedes ya son salvos, necesitan crecer. O sea, siempre hay algo que hacer, siempre hay una tarea que sacar. Amén. Necesitamos crecer. Y es cierto o no es cierto, muchos cristianos van a la iglesia solo a ser entretenidos. Amén. O solo van a la iglesia para acallar un poquito la conciencia. Van a la iglesia para empatar. De lunes a sábado yo hago lo que yo quiero, pero el domingo hago lo que Dios quiere. Entonces ya empaté. Eso me justifica para el próximo lunes a sábado. No vamos a la iglesia a ser perfeccionados. Amén. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 3:10. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Vamos a ver qué le falta. A ver, ¿ya es salvo? Sí. ¿Ya tiene el Espíritu Santo? No. A ver. Bueno, ¿ya es salvo? ¿Ya tiene el Espíritu Santo? Ya se bautizó en las aguas de la roca. Bueno, ¿ya es salvo? ¿Ya tiene el bautismo del Espíritu Santo? ¿Ya está bautizado en agua? A ver, ¿cómo está su vida de oración? Bueno, ya es su vida de oración. Bueno, a ver, ¿cómo está estudiando su Biblia? A ver, ¿qué está haciendo para ponerla por obra? ¿Qué cree que es ponerla por obra? Etcétera. Y así vamos completando lo que falta en nuestra fe. Amén. Ahora, ¿qué cosas nos perfeccionan?
hagamos un recorrido aquí, regresemos. A ver, Salmo 19:7. ¿Qué cosas? Ya vimos la necesidad de ser perfeccionados. Creo que quedó bien establecido el hecho de que si ya somos salvos necesitamos ser perfeccionados. Y créanme, si nos quedamos solo en las bases, bueno, ahí encontramos dos mundos. Hay todo un mundo de personas que pues ahí están felices, tranquilos, contentos, pues bienvenidos, ¿verdad? Pero también encontramos todo un mundo de personas que por no haber crecido y madurado terminan incluso alejándose de algo que un día abrazaron y dándole la espalda al Señor Jesucristo. Amén. Si no dejamos que Cristo, nuestro nuevo hombre, crezca y madure y se fortalezca en nosotros, entonces no va a haber alguien que pueda conquistar y subyugar esas cosas que a nosotros nos están esclavizando de nuestra propia carne. Amén. Y si Cristo no está creciendo y no está conquistando ese terreno en nosotros, créanme, tarde o temprano nos vamos a convertir en esclavos, o nos vamos a volver a convertir en esclavos de nuestras pasiones y concupiscencias. Amén. Amén. Por eso es tan importante dejar que Cristo crezca. ¿Qué cosas nos dan el crecimiento? ¿Qué cosas nos perfeccionan? Salmo 19:7. La ley de Jehová es tamim o tamam, perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios nos perfecciona. La palabra de Dios no es una cosa muerta, no es solo letras escritas con tinta sobre papel. La palabra de Dios la palabra escrita y oral del Señor, no es otra cosa más que el Señor Jesucristo. Amén. Por eso es tan poderosa la palabra de Dios, para tocarnos, para redarguirnos, para convencernos, para transformarnos, para convertirnos. Aquí entra 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Lo ven? La palabra de Dios. Entonces yo me he encontrado a lo largo de los años, ahora ya no tanto porque pues ya no los veo tanto, pero mi círculo es más ustedes, pues hay tanto que hacer aquí que ya uno ya no socializa tanto allá afuera. Pero yo recuerdo todos esos bombardeos de ¿y cuál es la necesidad de estudiar la Biblia de esa manera? Tenemos que ser más prácticos. Y uno piensa, bueno, si estamos enamorados del Señor Jesucristo, como decimos que lo estamos, creo que el siguiente paso lógico y congruente es buscar conocerlo un poco más, un poco mejor, averiguar cómo podemos agradarlo más. Amén. Para eso tenemos su palabra. ¿Lo ven? Bueno, la palabra de Dios, eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos convierte, es lo que nos perfecciona. Isaías 26:3, esta cita es maravillosa. Isaías 26 verso 3 es una de mis citas favoritas, es una cita que cito de memoria todo el tiempo. Cuando empiezo a alterarme, me acuerdo de Isaías 26:3 y es una de mis armas, es una de mis herramientas. Isaías 26:3 y 4. Tú guardarás en completa paz. Ahora, completa paz es shalom, shalom. En otras palabras, una paz perfecta. Tú guardarás en completa paz. Tú vas a darle crecimiento, tú vas a perfeccionar a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Qué cosa nos ayuda a ser perfeccionados? Confiar en Dios. ¿Y qué nos hace confiar en Dios? El conocerlo, el entenderlo, el crecer en el conocimiento de quién es Él, de cómo opera, cuáles son sus principios. Amén. Uno no puede confiar en un desconocido.
Pero cuando el Señor deja de ser un desconocido y empezamos a conocerlo de una manera más completa y perfecta, nuestra confianza en Él crece. Nuestras raíces se ahondan, consecuentemente el árbol crece todavía más frondoso y da todavía más fruto. Amén. Así es que la palabra de Dios nos va a dar conocimiento de Dios. Eso va a hacer que nuestra confianza crezca, y esta confianza en Dios nos va a llevar a este perfecto, shalom, ¿sí? En nuestra vida. ¿Estamos? Bueno, Mateo 19, 21. Esto es tremendo. Mateo 19, 21. Déjenme ver, leamos desde el 16. Mateo 19, del 16 al 26. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor, con el discernimiento que tenía, se dio cuenta que él estaba solo juzgando con sus ojos naturales y solo fijándose en lo físico, en lo externo. Buscó a Jesús como hombre únicamente. Por eso Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Sí? Por eso respondió de esa manera aquí. Por supuesto que Jesús era Dios y Jesús es bueno, pero él tuvo discernimiento y se dio cuenta que el hombre solo estaba buscando al hombre, digamos. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahora, yo puedo ver sinceridad en la manera como este joven hace la pregunta y aborda al Señor Jesucristo. Sí, no sé si ustedes, pero yo creo que fue una pregunta sincera. Jesús le dijo: ¿quieres ser perfecto? ¿Cuántos aquí quieren ser perfectos? Yo sí. ¿Quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ahora, no estaba diciendo que vamos a ser perfeccionados porque nos despojemos de nuestros bienes materiales. Es obvio que no es ese el punto acá, ¿verdad? ¿Cuál es el principio? Ahora, si nuestros bienes materiales son un gran ídolo, adivinen qué es lo primero que va a pedir Dios: que se vaya. Eso sí es indiscutible, ¿verdad? Eso sí es indiscutible. Pero ¿cuál es el punto acá? ¿Quieres ser perfecto? Bueno, tu grado de entrega ya llegó hasta acá. Ahora da un paso más. Da un paso más en tu entrega. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Ahora miren la palabra triste. Esto viene del hebreo, atzav. Significa, se fue adolorido, agravado, torturado. ¿Por qué? Hubiera sido muy diferente si se hubiera ido enojado, porque le tocaron a su ídolo, si ese hubiera sido el caso. Pero no, se fue torturado, se fue atormentado. ¿Saben por qué? Porque sí quiere ser perfecto. Les apuesto que fue y lo vendió todo y siguió a Jesús. Sí quería ser perfecto, pero descubrió que hay un precio. Y no importa hasta dónde nos hayan llevado nuestras elecciones, si todavía no nos parecemos a Jesús, obviamente hay otras elecciones más que todavía nos falta por hacer. Si tan solo el Señor nos dice por dónde, vamos a saber hacerlas. Y el Señor nos va a decir por dónde. En unos es de una manera y en otros es de otra manera. Me estoy explicando con esto. Amén. Pero él se fue atormentado y torturado porque dijo: la verdad, yo sí quiero ser perfecto, Dios mío, pero ya me di cuenta del precio, ya me di cuenta del costo. Tiene un costo. ¿Todavía queremos ser perfectos? Créanme que a lo largo de los años he descubierto a mucha gente que un día dijo que quería ser perfecta. Hoy no los veo por ningún lado. Hay un costo.
Hay un costo. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es ser rico? Al final no tiene nada que ver con abundancia de bienes materiales, porque hay gente muy rica en lo natural, que es mansa, humilde y pobre en el sentido correcto en lo espiritual. Entonces no es eso, ¿verdad? Pero ¿qué significa entonces ser rico? Por ejemplo, la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico y te has enriquecido y no tienes falta de ningún bien. Entonces, ¿qué es ser rico? Creerse perfectos. Eso es ser rico. Creer que ya nadie puede depositar nada en nuestra mente y en nuestro corazón. Creer que ya lo sabemos todo. Creemos que para nosotros ya no hay más, porque ya lo tenemos todo. Eso es ser rico. ¿Lo ven? Es una actitud interna. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque un rico, así como por ejemplo la iglesia de la Odisea, tiene la cabeza tan inflada que no pasan por ningún lado. Y hay gente que es muy rica en conocimiento, según ellos, o muy ricos en capacidad intelectual, ¿verdad? Bueno, para Dios no es imposible desinflarlos. Sí puede. Por eso miren lo que sigue. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, eso me encanta, mirándolos Jesús, ¿se imaginan con qué clase de mirada? Les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y miren, cuando yo empecé a caminar con el Señor, yo tenía un orgullo del tamaño de yo no sé de qué, pero era enorme. Y uno cree que ahí hay algo que de plano a saber cómo le va a hacer el Señor, pero se ve imposible, ¿verdad? No, pues Dios sabe cómo, de qué manera, Dios sabe por dónde empezar a desinflarnos. Amén. Eso es ser rico, ¿sí? Es ese engaño en el que caemos a causa de nuestro orgullo, que nos hace creer que somos mejor que todo el mundo y sabemos mejor que todo el mundo. Todo eso es ser rico. Podemos ser ricos espiritualmente hablando en el mal sentido, como los fariseos, ¿verdad? Pero Dios sabe cómo desinflarnos. Bueno, hasta ahí con eso, ¿verdad? ¿Está claro ese principio? Ok, tremendo. Así es que si queremos ser perfectos, este hombre rico había llegado hasta un punto, pero resulta que había un nivel de entrega y de renuncia que él todavía no conocía. Y cuando el Señor puso la lámpara delante de este hombre se vio atormentado y atribulado. Yo estoy seguro que es porque él sí quería ser perfecto. Y no me extraña que después de hablar con Jesús empezó a dar los pasos necesarios para despojarse de todo aquello en lo que él tenía puesta su confianza, su esperanza. Amén. Vamos a ver qué más. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Verso 9. Pues la historia empieza antes, ¿verdad? En el verso 1. Empecemos en el verso 1. Y les doy este pasaje por último en esta noche, y luego Dios mediante la otra semana vamos a ver otras cosas que nos perfeccionan. Y entonces vamos a entender por qué dice Santiago: considérense bienaventurados si están pasando por diversas tentaciones. ¿Ok? ¿Qué les dije? Perdón. Segunda de Corintios 12, 1. Perfecto. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, ¿verdad? Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años
Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Si se lo llevó con todo el cuerpo, saber. Si solo se llevó el espíritu y el alma y el cuerpo lo dejó ahí tirado, saber. Pero dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, está hablando del mismo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo. Pablo tenía muy clara la diferencia entre el nuevo hombre y el viejo hombre. De mí mismo, dice, en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Mi única gloria es que soy débil, dice. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente y yo me convirtiera en un fariseo de la iglesia de la Odisea y empezara a creerme rico y que no hay nadie más que pueda a mí instruirme y enseñarme en ninguna jota y ninguna tilde, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera y que se encargue de recordarme a mí cuán pobre soy. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y su poder se perfecciona. Algo de Dios, de su naturaleza en mí se perfecciona cuando yo estoy consciente de cuán débil soy. El llegar finalmente a entender cuán pequeños somos, cuán pobres somos como seres humanos mortales, finitos, enfermos y débiles. Eso nos ayuda en nuestro proceso de ser perfeccionados, porque eso hace que nuestro nuevo hombre, Cristo en nosotros, pueda ser o seguir siendo perfeccionado, y el poder de Dios en nosotros pueda ser perfeccionado. ¿Lo ven? Pero si insistimos en creernos ricos, entonces Dios no nos puede seguir perfeccionando, porque a nuestro parecer ya somos perfectos cuando no lo somos. Cuando no lo somos, uno se asombra, pues ustedes están acostumbrados a aprender las cosas que hemos aprendido aquí por la gracia y la misericordia de Dios, pero yo a lo largo de la historia me he encontrado con personas que creen que ya son perfectos, ¿verdad? Y uno solo respira profundo y suspira, ¿verdad? Dice uno, bueno, Señor, pues ábreles los ojos, así como por tu gracia y misericordia me los has abierto a mí, porque si siguen creyéndose perfectos, entonces ¿dónde queda el espacio para seguir siendo perfeccionados? Allí quedó estacionado su proceso de ser perfeccionados. Y habiendo podido ser más perfeccionados, ya no dejaron que el Señor los fuera perfeccionando más, porque creían que ya eran perfectos. Así es que eso es lo lindo de saber estas cosas. Somos imperfectos. Eso automáticamente le da a Dios permiso de seguirnos perfeccionando. Así es que eso me deja a mí con trabajo. Pues si ya todos fuéramos perfectos, yo ya no tendría trabajo. Pero porque no somos perfectos, todavía hay trabajo que hacer. Gracias a Dios. ¿Lo ven? Amén. Estoy deteniéndome en todo esto porque pues no todos ustedes vienen de estar estudiando estos conceptos de mucho tiempo para acá, y es necesario que todas estas bases estén bien asentadas en nuestros corazones. Dicho de otra manera, ya es salvo, crezca. Ya es salvo, sea perfeccionado. Busque ser perfeccionado. Amén. Bueno, punto y coma. Suficiente. Seguimos la otra semana, Dios mediante. La otra semana creo que nos vamos a graduar al verso 5 en el libro de Santiago. ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. Para algunos esto es básico, es un buen repaso. Estos repasos son necesarios, pero yo sé que para otros finalmente los puntos están siendo puestos sobre las íes y podemos ver con claridad pues de qué se trata esta cosa en la que tenemos nuestros pies, este camino, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén.